Comencemos a grabar para poder comenzar la clase. ¿Me están escuchando bien desde las casas? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ya estamos entrando a la recta final del curso. El último tema que vamos a ver es integral compleja, que ya lo comenzaron a ver un poquito con los profesores auxiliares. Y, bueno, la integral compleja tiene bastantes diferencias respecto a la integral real y genera resultados y teoremas que son bastante impresionantes. Y que vamos a tratar de verlo la mayoría de ellos. Primero es el teorema de Sa, después vendrá el teorema de las series de potencias, después vamos a ver el teorema de la curva y concluir, yo espero, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, con el teorema del residuo. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, para comenzar, hagamos un breve recuerdo de la integral compleja. Entonces, la integral compleja es una integral que se parece conceptualmente a la integral real, Riemann, pero que se puede reducir por esta equivalencia que siempre hemos hecho entre una función compleja y sus componentes real e imaginaria, como funciones de dos variables, ¿no es cierto?, a valores vectoriales de vectores de R2, se puede transformar en dos integrales de trabajo, ¿de acuerdo? Tanto la parte real como la parte imaginaria. Y entonces comencemos viendo eso e introduciendo la definición de integral compleja. Entonces, integral compleja entonces, lo que vamos a integrar es una función compleja, la variable compleja sobre una curva. Entonces, sea f, ¿no es cierto?, una función definida sobre una región omega de C en C, entonces una función compleja que vamos a poner continua, o sea, lo mismo, ¿ya? Y sea gamma una curva, ¿cierto?, plana, o sea, C, está contenida en C o en R2, ¿cierto?, que suponemos regular por pedazos, o si recordemos bien qué era eso. Significa que es una unión finita de, buenas tardes, hola, es una unión finita de curvas regulares. Ahora, quiero que una curva regular es una curva que se parametriza con una función de clase C1 y que la norma de la derivada es siempre distinta de C. ¿De acuerdo? De modo que uno puede introducir lo que se denomina el elemento de arco, la longitud de arco. ¿Ya? Uno puede calcular su largo integrando este elemento de S a lo largo de la parametrización. Entonces, regular por pedazos y, por supuesto, contenida en la región donde está definida la función F. ¿Ya? Entonces, ¿qué es, por definición, la integral compleja de f de z de z? Entonces, por definición, perdón, antes de dar la definición, aquí parametrizar contenido en omega, que parametrizamos ¿Profe? Sí, dígame. En este sentido continua sería lo mismo que holomorfa, ¿cierto? Perdón, no le escucho bien. Hábleme más fuerte. En este sentido continua sería lo mismo que holomorfa. No le escucho, disculpe. En este sentido, ¿qué? Que en este sentido, si continua sería lo mismo que holomorfa. No, holomorfa, recuerde usted, es derivable en el sentido complejo. Ah, ya.
Cierto, Que cierto. la función sea continua significa algo muy simple. Si uno escribe f como u más ib, las componentes reales e imaginarias, esa función u y esa función b, que son funciones vectoriales, ¿no es cierto? Son funciones reales, perdón, de dos variables, x e y. Esas dos funciones son continuas, en el sentido usual del término. ¿Ya? Sí. Entonces, que parametrizamos por una parametrización que, bueno, si le llamamos R vector, porque estamos pensando en usar un poco la notación de R2, ¿de acuerdo? Ahora, a la gente que hace variable compleja no le gusta colocarle flecha a los elementos de Z, porque son elementos de un cuerpo, y las flechas se usan más bien para los vectores, o sea, espacios vectoriales, R2, R3, etc. Pero bueno, nosotros sabemos que algebraicamente Z, C y R2 son lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, aquí a algunos les gusta usar la notación R vectorial, ¿no es cierto? O R, o bien se puede usar una letra que identifique a los números complejos. Esa letra podría ser, por ejemplo, gamma, ¿me gusta? Vamos a usar más bien R. Entonces, gamma o R es la parametrización, o sea, una aplicación que va de un intervalo real AB a valores en omega, que es adentro de ¿cómo se llama? De omega la curva, y que toma un T y le hace corresponder, digamos, R de T o bien gamma de T, y esto lo vamos a escribir como X de T, la parte real, y Y de T, la parte compleja. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto es gamma o R. O gamma de T. Gamma de T le llaman las personas que son más de variable compleja, y R de T los que son más de cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero tratar de sobreponer las dos notaciones. ¿Por qué razón? Porque después en las tareas, en los controles, en los ejercicios, los profesores auxiliares, cada uno tiene una forma distinta, ¿no?, de escribir estas cosas. Y entonces se pueden perder. ¿Por qué no está usando R en el control? Se usa gamma. ¿Qué es gamma? ¿No? Entonces, por esa razón es que prefiero, por lo menos en la primera frase, usar las dos notaciones, pues que a ustedes no se les parezca extraño cuando tengan que enfrentarse a ejercicios de esta materia. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, de integrar sobre la curva gamma de la función f de z de z, y esta es la gran definición, simplemente la integral de y b de la función f a lo largo de la parametrización. Estoy usando R, podría usar gamma, ¿están de acuerdo? Y aquí multiplicado por R' de t. Ahora, lo importante es que esta multiplicación ahí es en qué sentido. Entonces, producto en C. O sea, eso no es un producto escalar, ni mucho menos. ¿De acuerdo? ¿Ah? Por esa razón, bueno, esto de aquí también se puede colocar gamma de t, y esto de aquí sería gamma prima de t, que sería la derivada compleja de ese dato. ¿Claro? Entonces, hasta aquí por lo menos estamos usando las dos notaciones, vectorial o compleja, de modo que no nos parezca nunca extraño la notación. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es importante es que el producto de ambas cosas es el producto complejo. Entonces, yo les dejo de ejercicio probar que esto, y esto creo que lo hizo Diego o Luis Fuentes en la clase del viernes, ejercicio pruebe que si f de z lo escribimos
vectorialmente como su parte real a su parte imaginaria, entonces la integral compleja de f de z se reduce a dos integrales de trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, es la integral sobre gamma del vector u, menos b, punto dr, y ahora sí, eso de ahí es el producto escalar, porque esto es una integral de trabajo. ¿Ya? Entonces, esto es producto escalar. Más, y la parte imaginaria, y veces la integral sobre gamma de bu, ese vector, intercambiando u con b, punto dr. Y por supuesto, esto también es producto. Esas dos cosas son productos escalares. Es decir, en palabras, la integral compleja es suma de dos integrales de trabajo. O sea, la parte de la primera parte del curso. ¿De acuerdo? Suma de dos integrales de trabajo. Dos integrales de trabajo. Bueno, así como la integral de trabajo son independiente de la parametrización, o sea, sí, esta integral compleja es independiente de reparametrizaciones de la curva equivalentes, salvo por qué pequeño detalle. Claro, cuando uno reparametriza una curva, ¿qué es lo que podría pasar con la orientación de la curva? En curvas planas hay dos posibles orientaciones. La curva está orientada de manera antihoraria o está orientada de manera horaria. No hay otra alternativa. ¿Está de acuerdo? Bueno, si uno reparametriza una curva plana, lo que puede ocurrir es que al reparametrizar, ¿qué pase con la orientación de la curva? Se invierta, exactamente. Y en la integral de trabajo, ¿qué le ocurre cuando uno invierte la parametrización? Queda, claro, cambia de signo. ¿Ya? Entonces, salvo por un eventual cambio de signo, si la reparametrización, que aunque sea equivalente, invierta la orientación de gamma. Aquí vamos a decir algo. Normalmente, las curvas en C, las curvas en C se orientan de manera antihoraria. Se orientan de forma o en dirección antihoraria. A menos que uno lo diga artísticamente, ¿cierto? Y invertir esa orientación. ¿Está claro hasta aquí o no? La definición al menos. O sea, lo que hay que tener claro es que estoy hablando también con la gente de la casa. Hello, ¿están ahí? Sí, profe.
Ya, la integral compleja entonces se reduce a dos integrales de trabajo y por lo tanto la integral compleja es independiente completamente de la parametrización, o sea, uno la cambia por otro equivalente y el resultado es el mismo, salvo si al reparametrizar uno invierte la orientación de la curva, en caso en el cual la integral compleja cambia de signo, ¿de acuerdo? Sí. En caso de que se invierta la orientación, van a hacer esa parametrización que invierte, eso se aplica como para las dos integrales. Por supuesto, claro. ¿No? Considerar aquí y acá en la misma parametrización. Con un menos, claro. O sea, al integral compleja, llegando al centro. Se reparametriza de forma de invertir la orientación de la. ¿Está claro? No. Este DR es el mismo valor. Es la misma parametrización. ¿Ya? Bueno, entonces veamos algunas propiedades de la integral. Antes de ejemplos, comencemos viendo propiedades. Bueno, la primera propiedad es que es la línea ligada, igual que la derivada. O sea, que si ustedes calculan la integral sobre gamma de alfa veces f más beta veces g de z, esto es lo mismo que alfa veces la integral sobre gamma de f de z más beta veces la integral sobre gamma. Bueno, la segunda es una cuota bien precisa de la integral. Bueno, la integral compleja ya todos sabemos y nos dimos cuenta de que es un número complejo. Ahora, si uno toma su módulo, ¿ya? Esto es menor o igual que el largo de la curva gamma, esto es largo de gamma, ¿cierto? Veces el supremo con z dentro de la curva gamma del módulo de f de z. ¿Ya? ¿Ok? En las casas, esa cota parece interesante. Bueno, la tercera propiedad quizás la más importante de todas, porque dice que el cálculo en variable compleja tiene también un teorema fundamental del cálculo. Entonces, teorema fundamental. ¿Se acuerdan ustedes que dice el teorema fundamental del cálculo real? El cálculo complejo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que dice el teorema fundamental del cálculo real? Primero. Los límites. Claro, que la integral definida, o sea, A y B, de una función que tiene primitiva, es simplemente igual a qué cosa. El valor de la primitiva en el punto P, punto superior, menos el valor de la primitiva. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Si la función f posee una primitiva digamos f mayúscula, ¿qué significa eso? Que f mayúscula derivado en z es f en z para todo z en omega, ¿no es cierto? Entonces,
Bueno, aquí F siempre es continua, ¿cierto? Estamos suponiendo que F es continua, o sea, aquí F mayúscula sería de clase C1. ¿Ah? ¿Está claro? Entonces, la integral compleja de F de Z es simplemente el valor de la primitiva en el punto final, gamma de B, menos F en gamma de B. ¿De acuerdo? En particular, si gamma es cerrada, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale la integral compleja de F de Z? ¿Vale? Cero. Cero si es que la curva es cerrada. ¿Está claro? Bueno, ahí tienen ustedes tres propiedades que le vamos a sacar bastante trote en todo lo que sí. Linealidad, cota, explícita y bastante precisa para la integral compleja, y un teorema fundamental del cálculo complejo que permite hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Cuando digo permite hacer cosas, permite calcular integrales complejas mediante el proceso de encontrar una primitiva. ¿Está claro? Bueno, entonces, como estas propiedades son importantes, yo me detendría un segundito en la demostración. ¿Parece? Entonces, bueno, la 1 es usar simplemente la definición y transformar eso en la linealidad de las dos integrales de trabajo a las cuales es equivalente la integral de compleja. ¿De acuerdo? Entonces, como la integral de trabajo es lineal, uno deduce que la integral compleja también es lineal. Bueno, calculemos entonces esta cosa. 2. Por definición, ¿quién es la integral compleja de F? En su módulo. Entonces, eso es el módulo de, ya lo dijimos, esto es la integral entre A y B de F a lo largo de la parametrización multiplicando a R' de T de T. ¿De acuerdo? Donde ese producto, obviamente, ¿qué tipo de producto es? Producto complejo. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a pasar siquiera por la integral de trabajo. Vamos a quedar todo el rato en integrales complejas. Bueno, pero uno se convence sin mucha dificultad de que el módulo integral es menor o igual que este cosa. Que la integral del por el módulo del complejo R' de T. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, R' de T es un número complejo y eso es su módulo. Pero cuando los números complejos uno los mira como elementos de R2, ¿de acuerdo? El módulo del complejo es lo mismo que qué cosa. Que la norma, o sea, esto no es otra cosa que la norma de R' de T. ¿Están de acuerdo? Dos cosas son exactamente iguales. Y ahora, cada uno de estos F de R de T, cuando T recorre el intervalo AB, R de T recorre ¿qué cosa? Recorre la curva gamma. ¿De acuerdo? O sea, este R de T es un Z que está en gamma. ¿De acuerdo? Y ese Z, por supuesto, depende de T. Cuando ustedes cambian T, cambian el R de T, cambian el Z, pero uno siempre está dentro de gamma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es menor o igual que ¿qué cosa? Esto sería el módulo F de Z
algún Z en gamma. Y cuando T recorre todo AB, se recorren todos los Z que tiene sobre gamma. Por lo tanto, eso es menor o igual que el supremo con los Z dentro de gamma del módulo de F de Z. ¿Están de acuerdo? Todos en las casas. El acotamiento que hicimos ahí. ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿ah? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y eso indicando qué cosa a la integral de AB de la norma de R' de T de T. Pero esto de aquí, todos recordarán que es la norma de R' de T de T es un elemento de arco, ¿se acuerdan? El ds. El integrado B, eso da exactamente qué cosa? El arco. Esto es L de gamma. O sea, esto es menor o igual que L de gamma por el submódulo de F de Z cuando Z recorre gamma. Bien, pasemos a probar entonces ahora el teorema fundamental del cálculo complejo para poder pasar a hacer algunos ejercicios y darnos cuenta de que la integral compleja tiene secretos escondidos, pero que es manipulable. ¿De acuerdo? No una cosa. ¿Cómo? ¿Qué hacer con ellas? Sino que hay propiedades y hay herramientas para manejar. Bueno, tercero. Entonces ahora suponemos que F es F'. ¿De acuerdo? Luego, la integral compleja de F de Z de Z, que por definición es la integral de A a B de F a lo largo de R de T por R' de T de T. Eso es igual a ¿cuánto? Bueno, en vez del F minúscula, vamos a usar aquí F mayúscula derivado. Prima en R de T multiplicado como producto de números complejos por R' de T. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, y ahora ustedes, que ya han hecho el curso, todo el curso de cálculo, me podrán decir qué ven en este producto. ¿Qué es eso? Regla de la cadena. Es la regla de la cadena. O sea, eso es simplemente la integral entre A y B de F en R de T y todo eso que vas a poner derivado de T. Es la derivada de la composición de F con R. ¿De acuerdo? Es F' en R por R'. ¿Está claro? Bueno, y ahora vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Están de acuerdo? Propiedad 3. Esta función f de R de T prima tiene una primitiva evidente que ¿quién es? F en R de T. Por lo tanto, esto es F en R de B menos F compuesto con R en A. Entonces, esto es gracias a 3. Teorema fundamental del cálculo complejo. Vamos a poner mejor. Teorema fundamental del cálculo complejo. ¿Ya? Ustedes me dicen en la casa, ¿cómo se sienten? ¿Están entendiendo bien? Todo bien, profe. Ya, perfecto. Aquí en la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfecto. Ya. Fantástico. Hace un poco de calor nomás, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno.
Lo importante es que aprendamos. Bueno, entonces tenemos tres elementos que son la linealidad, que es la cota precisa, pero sobre todo teorema fundamental del cálculo complejo para calcular integrales. El teorema fundamental del cálculo dice, mire, si usted conoce una primitiva, está listo. Tiene más que... tiene nada más que hacer. Está listo para calcular la integral. Entonces, ejemplos. El primer ejemplo que quiero que veamos es, bueno, como siempre, se agama, o mejor dicho, vamos a ver cero, un número complejo fijo, y sea gamma una curva, esta la vamos a suponer cerrada, regular por trozos. Regular por trozos, y vamos a suponer que no contiene ZC. O sea, Z0 no está encima de la compa. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la situación? Hacer un pequeño dibujito. Si entra el punto Z0, fíjense ustedes. Entonces, bueno, esta curva empezará por decir algo aquí. O sea, ese sería R de A. Una curva da una vuelta por aquí, la otra vuelta por acá. Y de repente da una vuelta sobre Z0, la otra vuelta por allá. Y termina aquí. Como es cerrada, es igual a R de B. Y ahí viene la curva acá. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, lo primero que vamos a probar, y hacer una cosa casi trivial, es que entonces veamos que, porque ni siquiera vamos a probar, veamos que para todo K entero, K distinto de menos 1, eso es el único ejemplo, es el único caso que vamos a ver fuera, la integral sobre estas curvas gamma de la función z menos z0 elevado a K de z vale c. ¿Ya? La función z menos z0 elevado a K tiene integral 0 sobre toda punta cerrada. Bueno, ustedes me dicen por qué. Claro, esto porque z menos z0 elevado a K tiene una primitiva que es ¿quién? Que es 1 partido por K más 1, z menos z0 elevado a K más 1. ¿Están de acuerdo? Ahora, eso es solo en el caso K distinto de menos 1. En el caso, entonces, pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué ocurre si K igual menos 1? Si K igual menos 1, la función 1 partido por z menos z0, que sería z menos z0 elevado a menos 1, tendría en principio que... Pregunta, ¿qué primitiva? Tendría en principio como
primitiva ¿a quién? La función logaritmo complejo de z menos z0. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa con esta función? Sabemos que logaritmo de z menos z0 es discontinuo. ¿Dónde? ¿En qué recta? La recta o semirrecta z0 como elemento más r menos. ¿De acuerdo? O sea, en toda esta zona, supongan ustedes que este es z0, entonces en toda esta zona, ¿qué pasa con la función logaritmo de z menos z0? Entonces, esta zona es discontinuidad ahí es discontinuo, el logaritmo de z menos z0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿para qué curvas gamma la integral compleja de 1 partido por z menos z0? Bueno, sería 0. O podríamos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a decir, en este caso, el teorema fundamental del cálculo complejo solo se puede utilizar si gamma, ¿qué pasa con ella? No toca o no intercepta la zona, la semirrecta Z0 más R menos. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, a esta curva gamma que está aquí, cerrada, ¿cierto? Esta gamma, ¿de acuerdo? Sí, esa aquí. Claro, esta es. Esta recta. La recta figura que hay para utilizar sería Z0 más R, o más lambda, con lambda en R menos, menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Para los puntos con R lambda te da algo sobre. Entonces, para una gama como esa, ¿qué pasaría con la integral de 1 partido Z menos Z0? ¿Cuánto vale? 0, ¿cierto? Porque ahí la función 1 partido por Z menos Z0 tiene primitiva y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Se puede usar el teorema fundamental del cálculo. Pero si la curva gamma llegara a pasar por acá, una curva como esta, por ejemplo, ¿ya? Esa gamma, a esa gamma no se le puede utilizar el teorema fundamental. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que la integral sobre gamma de 1 partido por z menos z0 de z vale 0 para gamma como en la figura A, ¿cierto? Sería figura A. Ahora, para gamma, como en la figura 2, la figura B,
no se puede usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, esta sería la figura B. ¿Ya? Ahora, el que no se puede usar el teorema fundamental del cálculo no significa que este integral no se puede calcular, ¿verdad? Sino que hay que ser más astuto para calcular. ¿Están de acuerdo en las casas? Sí, profe. Entonces, calculemos la integral sobre gamma de z partido por z menos z0 para gamma cualquiera, bueno, que no contiene z0, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto que no podemos usar el cálculo en casos integrales. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea es parametrizar. Entonces, la idea es parametrizar gamma, la curva, usando polares, coordenadas polares, con origen en Z0 en lugar de 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la situación? Es esto. Supongo que este es el punto Z0. Y aquí tenemos la curva gamma. Por decir algo ahí. Entonces, este es R de A igual R de B. Es cerrada la curva, esto es raro. Y que estamos orientando en el sentido antihorario. Por supuesto, todo se puede hacer en ese sentido, pero bueno. Esa es la curva acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa usar coordenadas polares? Bueno, usar coordenadas polares es algo muy simple. Significa que cada punto Z de la curva, por ejemplo este, ¿cierto? SR de T, lo mira desde Z0 hasta Z, ¿de acuerdo? Z igual R de T. Esa paréntesis, R de T. Entonces, el ángulo lo medimos desde ese eje X, pero a la altura Z0, ¿de acuerdo? Y R, este sería R de T, Z de T, ¿de acuerdo? Para ese Z de T. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, el R, sin vector, por supuesto, es la distancia de Z0 a Z. Y el ángulo es el que hace el vector Z o el complejo Z con el eje X, pero a la altura Z0. ¿Está claro? ¿Está claro en las casas o no? Ustedes me dicen, ¿ah? ¿Sí o no? Jóvenes, hello, are you there? Profe. ¿Puedo repetir? Usted me dice que repito.
Vamos a usar coordenadas polares para parametrizar o describir cada uno de los puntos Z sobre gamma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, usted separa un Z cualquiera de gamma y en vez de irse al origen, que es lo que uno siempre hace, nos vamos a ir al punto Z0. ¿De acuerdo? O vamos a suponer que el origen está ahí. ¿Ya? Y va a llamar R minúscula a esa distancia y teta a ese ángulo. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es la parametrización R? Mira, de un intervalo AB en C, o en omega, en el lugar donde está definida la función F, y que toma un T y le hace corresponder Z o R de T, ¿no es cierto? Que va a ser Z0, sería el punto de eso, más, si ustedes quieren, Z menos Z0, que sería ese pedazo, es R de T por E elevado a I teta de T. Esa es la parametrización. Para todo T en A. Ahora, cuando T vale A, estamos en ese punto. Cuando T vale B, estamos de nuevo en el punto de partida. ¿Por qué razón? Porque la curva, como es una curva cerrada. ¿Está claro? ¿Está claro en las casas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y una vez que uno parametrizaba una curva, calcular la integral sobre la curva es una cosa simple. ¿De acuerdo? Es muy simple. Porque ahora usamos simplemente la definición. Entonces, la integral sobre gamma de f de z, ¿qué va a ser? O sea, la integral de a b de f, o sea, 1 partido por z menos z0. Pero 1 partido por z menos z0 es 1 partido por r de t elevado a i teta de. Y eso multiplicado en el sentido complejo por la derivada r' de t. ¿Pero cuánto es la derivada de eso? De z0 más r de t por e elevado a teta. Derivemos esto. Bueno, z0 derivada cuánto? 0. Y aquí tenemos la derivada de un producto. ¿De acuerdo? La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de e elevado a i teta es i elevado a i teta de t por teta prima de t. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo en las casas? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, profe. ¿Están ahí, no? ¿Con dudas o sin dudas? ¿Ah? Ustedes me dicen, si tienen dudas, las contestamos inmediatamente. Si no hay dudas, seguimos con nuestro cálculo. Ya, perfecto. ¿Por qué la parametrización se ve así como Z0 más R de T? Claro, porque ponte tú en el caso particular en que Z0 vale 0. O sea, este es Z0. ¿De acuerdo? Y esta es tu curva gamma. ¿Ya? Si tú tomas un punto Z cualquiera, o R de T, ¿cómo se escribe ese Z en polares? Bueno, eso lo llamas R de T, a este ángulo lo llamas teta de T, y Z es simplemente R elevado a I teta. ¿Ya? Bueno, ahora, si el origen no es 0,
y es Z0, lo que has hecho es escribir en polares el vector Z menos Z0, o o sea, el complejo Z menos Z0. ¿Está claro? Entonces, Z menos Z0 es R a y. Bueno, pero ahora esto es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque eso es la integral. Aquí hay dos integrales. La primera, L o y teta se va con L o y teta y queda la integral de R' de t partido por R de t. Más, y la segunda, tiene un i en factor común, integral de a, b, d. El R por L o y teta se simplifica con R, L o y teta. Entonces aquí simplemente teta prima de t. Miren, facilísimo. ¿Ya? Bueno, y aquí son dos integrales reales, muy fáciles de calcular. ¿Por qué? ¿Quién es la primitiva de R' partido por R? Logaritmo natural de R de t y es evaluado entre A y B. ¿De acuerdo? Ahora, como R de B es igual a R de A, ¿cuánto vale este término? 0. Porque la bomba se baja. ¿Estás de acuerdo? Más y veces. Pregunta, ¿cuánto vale la integral de teta prima de t entre A y B? Esto no es fundamental del cálculo, ¿no? Y eso sería fundamental del cálculo real. Eso es teta en B menos teta en. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahora pregunta para los que están aquí, o sea, una pregunta híbrida para los que están aquí y para los que están en sus casas. ¿Me están escuchando todos? ¿Hello? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto vale teta de B menos teta de A? ¿Cuánto vale esto? ¿Ah? Bueno, buena adivinanza inicial. Muy buena. Que valga 0. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunos que están dudando. Y algunas también, ¿no? ¿Alguna de ustedes dos dudas o no? En las casas, ¿hay alguna duda de que eso vale 0? ¿Ah? Bien, supongo que este es el punto R de A, ahí parte la curva. Da esa vuelta, por ejemplo, después da esta vuelta y termina ahí. ¿Ya? Que sería igual a R de B. ¿Están de acuerdo? Supongamos que esa es la A. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale teta de A? No, ¿Qué?
¿Todos de acuerdo? Bien, y ahora empecemos, hagamos de crecer desde A a B. Entonces, los elementos de la forma R de T, E o I, teta de T, recorren todo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va pasando cuando vamos avanzando para allá? ¿Qué va pasando con el ángulo teta? Teta de T va creciendo. ¿Están de acuerdo? Cuando llegamos a este punto, Z, ¿cuánto vale teta de ST? ¿Ah? Teta de A. ¿Qué pasa cuando seguimos para acá? ¿Qué le va pasando a teta? Disminuye. ¿Está claro? Sigue disminuyendo. Sigue. ¿Y ahora qué empieza a pasarle? ¿Qué va pasando con teta? Crece. Sigue creciendo. ¿Y en qué momento vuelve a valer teta de A? En este punto de acá volvió a subir. Por decir algo, empezó a 45 grados y cuartos, ¿cierto? Empezó a aumentar, después a pi medios por ahí, y empieza a bajar de pi medios. Aquí vuelve a valer pi cuartos, sigue bajando. Por acá, cuando es paralelo a esta eje, cuando es tangente, el ángulo vale cero. Igual que cero. ¿Ah? Ahí empieza a subir y allá vuelve a valer pi cuartos. ¿Qué pasa ahora? Fíjense ustedes. Seguimos para acá, seguimos para acá, seguimos para allá. ¿Qué le va pasando al ángulo? Sigue aumentando. Por acá arriba están pi medios. Sigue, pi medio. Y cuando llega por acá, fíjense, por aquí debe valer pi del ángulo teta. El ángulo teta sería esta capa, ¿cierto? No, perdón, vale, tengo que mirar acá, vale mucho menos que pi. No, es aquí donde vale pi. No, aquí. En este punto, teta es igual a pi. ¿Están de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Y ahora qué le empieza a pasar a teta? Sigue creciendo. ¿Están de acuerdo? Que es un fenómeno bien distinto a lo que le pasó acá. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y cuando llegamos a ese punto, ¿cuánto vale teta? ¿Ah? 2pi. Aquí teta vale 2pi. Y ahora sigue creciendo. 2pi más algo, 2pi más, hasta que llega ahí. Y vale 2pi más teta de A. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Conclusión. ¿Cuánto vale esto? Vale pi veces 2pi. ¿Por qué cosa? ¿Ah? ¿Cómo? La cantidad de vueltas. Un número natural, estoy de acuerdo. Pero ese número natural aquí es igual. La cantidad de vueltas que haya dado. Perfecto. ¿Quién me lo dijo? Denme el nombre, Benjamín. por favor. ¿Ah? Benjamín Carrera. Fabián Carrera. Muchas gracias. Te pasó exactamente. Número de vueltas que da ¿qué cosa? Gamma en torno de quién? De ZC. ¿De acuerdo? Número de vueltas que da gamma en torno de ZC. Entonces, en resumen, en el caso general, la integral sobre gamma de z
partido por z menos z0 es 2pi por número de vueltas de gamma en torno a z0. ¿Ya? ¿Qué les parece? La integral compleja empieza a dar alguna sorpresa. Esta cuestión es bien inimaginable en variables reales. Y menos en variables vectoriales. Bueno, ese es el primer ejemplo, el segundo. Y el siguiente ejemplo, antes de ir al break, voy a llamar ejemplo 2. Si S de Z es una serie, una función definida por una serie de potencias digamos, S de Z igual suma K igual 0 a infinito. El coeficiente C sub K por Z menos Z0 elevado a K. El radio de convergencia R, el radio de convergencia R mayor que 0, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdrá la integral de esto? Entonces, la integral sobre gamma de S de Z de Z, el resultado es 0, para todo gamma, curva regular por pedazos, trozos, contenida en el disco, en la bola, el centro Z0. ¿De acuerdo? Y bueno, estamos siempre en el caso en que cada uno de los términos de la serie tiene una primitiva y la serie tiene una primitiva en realidad por el teorema fundamental de convergencia, ¿cierto? Y esto, pues, S de Z tiene primitiva. ¿En quién? Tiene primitiva, que es otra serie de potencias de esa mayúscula, que es la suma K mayor que 0, de 1 partido por K más 1, Z menos Z0 elevado a K más 1, cuyo radio de convergencia también es ¿quién? Es también R. ¿Ya? O sea, las series de potencia dentro de su radio de convergencia, o sea, el disco centro Z0 y el radio R, son funciones, ya sabemos que son de clases infinitas, pero lo que es más importante es que son funciones con primitiva. ¿Claro? Por lo tanto, su integral, ¿cuánto vale? 0 sobre curva cerrada. Curva regular por trozos cerrada de supercurva. Contenida. ¿Ya? Bueno, vamos a un pequeño break, ¿les parece? Ya. Y en este break, ustedes me dicen de qué quieren conversar, quieren que hacemos, o quieren responder alguna pregunta. ¿Ah? Sí, quiero votar. Hay que votar. Después no votar. Ser responsable con la obligación. Digan. Ah, sí.
estaba en un compromiso que no pude evitar. Hice todo lo posible por evitarlo y lo que pasa es que los viernes estoy con una complicación. Estoy seguro que el próximo viernes voy a poder hacer clase. O sea, no, este viernes seguro que sí. Pero el siguiente, de nuevo, creo que tenemos compromiso, pero bueno, yo espero ojalá terminar la materia el lunes. Si no, le voy a pedir a Jorge San Martino, a Raúl Compacto, para que lo hacen el viernes de la clase siguiente. Pero no se preocupen, voy a intentar dejar todo bien ordenado y, ¿cómo se llama?, responsablemente terminado. ¿Ya? Bueno, yo lo otro que quería hacer y que se me olvidó hacerlo desde un comienzo es que yo los quiero felicitar por los resultados del control 1 y de la tarea 1. Las dos secciones que están a mi cargo en este momento fueron las mejores notas. Sin reemplazar la nota de la tarea en los controles, ya están con promedio 5.5. O sea, están en promedio eximido del examen. Así que, bueno, en promedio eximido. No solo eso, sin reemplazar las notas de la tarea. Ya la nota de la tarea de las notas del control. Así que nada, felicitaciones para todo el talento del curso de la sección, porque se está viendo para todas las secciones. Así que muchas felicidades por estar presentes, por estar en su casa, y a los que ni siquiera necesitan conectarse para que les vienen las pruebas. Y que yo creo que no lo hacen porque, no sé, quizás porque lo encuentran muy fácil, no sé, pero a lo mejor un poco entretenido todo esto material. Yo tengo una visión quizá un poco apasionada. A ver, yo me alucino en estas cuestiones, me alucino mucho. ¿Ya? Para el cálculo en varias variables, o sea, el cálculo avanzado, la matemática aplicada. ¿Ya? A pesar de que no hemos tenido mucha oportunidad de aplicar la matemática que hemos aprendido, ¿no? Más bien la hemos desarrollado matemáticas con potenciales de aplicación, ¿no? Pero bueno, yo espero que nos sigamos viendo en el futuro. Demostración de recursos de la materia, lo podemos aplicar con más precisión y claridad. ¿Ya? ¿Te gusta, no? Este curso yo creo que uno lo piensa más un poquito de por lo menos la común, ya uno le puede agregar las cosas. El curso más fundamental tiene de todo, eso es lo interesante. Tiene todo, uno aplica toda la matemática que está aquí, ¿cierto? Y no solo toda la matemática, sino que también hay mucha teología. Uno las subyacentes. Yo, por ejemplo, el operador de emergencia, el operador racional, campos observativos. ¿Ah? No, realmente una visión o una óptica del mundo que uno rodea muy racional, muy matemática, como uno esperaría entender las cosas bien independiente del sistema emocional, sino que como algo objetivo. ¿No? El hecho que el gradiente de una función coincida con las direcciones de máximo ascenso de la función o menos gradiente coincida con la dirección de menos descenso, eso uno lo permite entender hacia dónde se propaga el calor o qué sé yo, o cómo se difunde una sustancia en otra, bueno, etcétera. Son cuestiones que uno no se esperaría en este mundo fácilmente, o sea que no es fácil darse cuenta de que con la matemática uno es capaz de entender cosas que ni siquiera la intuye. O sea, hace visible cosas que son realmente invisibles, ¿no?
sea, que el calor se vaya por la dirección de menos gradiente, o sea, que debe de gradiente de temperatura. ¿Ah? ¿Cómo se podría ver de esta forma? ¿Ah? Bueno, jóvenes, ¿cómo estamos? En las casas. ¿Ah? ¿Tienen alguna consulta, algo que decir para el break? Bueno, ustedes me dicen. Seguimos entonces. ¿Ah? Bueno, ya hemos visto, no sé, ¿cuántos ejemplos? ¿2 o 3? 2. Entonces, el tercer ejemplo va a ser lo que se llama el problema de Cauchy-Gupta. G-U-U-L-S-A. Y esto generaliza el ejemplo 2. Entonces, generalización. Ejemplo 2. ¿Ya? En el ejemplo 2 lo que vimos es que si estamos en la zona de convergencia, o sea, el 5% Z0 del radio R, con una función que tiene un desarrollo en serie de potencias, o sea, que es en particular de clase infinito, pero en principio solo de clase C1, ¿ya? Es homorfa. Entonces, la integral cerrada sobre toda curva es cero. ¿De acuerdo? Bueno, lo que dice este teorema es que eso no solo es cierto para la serie de potencias, sino que también es cierto para cualquier función holomorfa. ¿De acuerdo? Entonces, CF de omega, subconjunto de C, en C, una función holomorfa, la única hipótesis sobre la función holomorfa en una región omega que suponemos es un abierto, como siempre, es abierta, y bueno, aquí hay una hipótesis que lo vamos a explicar con mucho detalle. Vamos a explicar simplemente de manera intuitiva. Bueno, esta hipótesis dice que omega es simplemente conexo, conexo. Esto es, no tiene hoyos. ¿Ya? Por ejemplo, una bola, el radio R, como en el caso de la zona de convergencia de las series, eso es un abierto, ¿cierto? Simplemente conexo, no hay hoyos. Pero si ustedes miran una región angular, un anillo, ¿cierto? O bien la bola, pero le sacan otra bola al medio, eso tiene un hoyo. Entonces, ustedes quieren, podemos hacer un partido. Eso, ¿no es cierto? Es eso y eso son simplemente conexos. Pero una cosa como esta y una cosa como esta, por ejemplo, ustedes sacan ese hoyo, sacan este otro hoyo y esto, por ejemplo.
Todo esto no es simplemente conexo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente conexo. Y esto es no son simplemente conexos. ¿Dígame? Uno no, es la región. Hay que conocerlo. Saber qué es la U, qué viene en omega. ¿Ya? Ah. A ver. Simplemente conexo significa que el borde tiene una sola componente conexa. O sea, es una sola cosa. Borde. ¿Ya? Aquí el borde de esta región es eso unión esto otro. O sea, tiene dos componentes el borde. Esta tendría el borde exterior, eso y eso. 3 o 4 componentes. ¿Está claro? Aquí, solo en R2. No, en R3 la definición es simplemente conexo un poco distinto. O sea, esto es para regiones planas. ¿Bueno? ¿Ya? Bueno, entonces, cuando estamos en ese caso, la integral sobre gamma de f de z vale 0 para toda gamma curva cerrada, regular por trozos, simple, contenida en la región. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, el ejemplo clásico serie de potencias, ¿cierto? Ejemplo 2, en el pico de centro Z0 en radio R, que sería el radio con potencias. ¿Están de acuerdo? Es un ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, es el ejemplo 2. Pero esto es mucho más general. Porque esto es válido para cualquier F que no necesariamente es una serie de potencias. ¿Está claro? Cualquier F o no. Bueno, hagamos la demostración, ¿les parece? Quiero ver la hora siempre. Ya, si tenemos tiempo para hacer la demostración. Entonces, bueno, copien bien el enunciado y procedemos a la. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir F en su parte real e imaginaria como funciones de dos variables. Entonces, demostración. Ponemos Z igual X más y F de Z igual U de X o U de Z más I veces B de X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la demostración la haremos en el caso particular suponiendo que U y B
son continuas, son de clase C1, C1 de omega. ¿De acuerdo? La hipótesis original es que F es holomorfa, o sea, F es derivable una vez, pero la derivada no tiene por qué ser continua. ¿Están de acuerdo? Sí. El resultado es cierto con F solo derivado. No es necesario que F' sea continua. Pero nosotros la demostración vamos a suponer que las primeras derivadas de F, que incluyen a U y B, ¿de acuerdo?, son ambas de clase C1. ¿De acuerdo? O sea, la función es holomorfa y la derivada es continua. ¿De acuerdo? Bueno, en tal caso, escribamos que la integral sobre gamma f de z, ya lo dijimos, es igual a una integral de trabajo de la función u, menos b, punto producto escalar de R, ¿cierto? ¿De acuerdo? Producto escalar, pues escalar, ¿no? Son dos integrales de trabajo, más i veces la integral sobre gamma de bu punto dr. ¿Ya? Y ahora, como gamma es cerrada y simple, encierra una cierta región que vamos a llamar D. Sea D la región de omega encerrada por gamma. Y apliquemos el teorema de Green a cada una de las integrales de trabajo. Integrales de trabajo. Aquí tenemos una situación que es el dominio omega, que es simplemente conexo, y para gamma, y a esa región a la que llamamos T. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene que la integral sobre gamma de f de z es igual a esta integral de trabajo por la fórmula de Green, ¿a qué es igual? Es igual a la integral sobre D, integral doble, ¿no es cierto? Fórmula de Green de la derivada parcial de la segunda componente del campo con respecto de x menos, ¿sí? Con respecto de x menos la primera componente con respecto de y de x de y. ¿Ya? Más, aplicamos Green, entonces nos queda una integral dentro de D, de la derivada de la segunda componente con respecto de x menos la derivada de la primera componente con respecto de y de x. Eso es fórmula de Green aplicada a estas dos integrales de trabajo. Aquí hay que recordar un poquito el capítulo 1. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bueno, y ahora nos vamos a recordar de que la función f es holomorfa.
Para las funciones f holomorfa, con parte real u y parte imaginaria v, ¿qué condiciones se cumplen en las casas? Pregunta. Si la función es holomorfa es porque se cumplen ¿qué condiciones? Sí, solo sí. Condiciones de Cauchy-Riemann. Las condiciones de Cauchy-Riemann dicen que la derivada de b con respecto de x es igual a menos la derivada de u con respecto de y. Conclusión, este término ¿cuánto vale? 0. Y dice que la derivada de u con respecto de x es de b a de y. O sea, esta es la otra condición de Cauchy-Riemann que dice que ese otro término vale 0. Entonces, esto gracias a que f es holomorfa y entonces, ¿qué cosa ocurre? Se cumplen las condiciones de Cauchy. ¿Qué me dicen en las casas? ¿Están de acuerdo? De que la holomorfía más el uso del teorema de Green o la fórmula de Green permiten concluir que la integral compleja, ¿no es cierto?, a lo largo de la curva cerrada gamma es 0. Porque estos son dos integrales de trabajo gracias a la fórmula de Green. Se transforman en esas integrales dentro de la región D que tiene gamma, que encierra gamma, y cada una de ellas es 0 porque es holomorfa y entonces U de esa. ¿Qué les parece? Consultas, dudas en las casas. Ustedes me dicen. Todo bien, profe. Todo buena la demostración. ¿Les gustó la demostración? Sí. Es muy bonita, ¿eh? Porque está como buena parte de la materia incluida acá, en el teorema de Cauchy-Riemann. Están las condiciones de Cauchy-Riemann, o sea, en el teorema de Cursat están contenidas las condiciones de Cauchy-Riemann de manera un poquito implícita. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que la integral compleja empieza a tener tremendas sorpresas. ¿Están de acuerdo? Está evidenciando cosas y fenómenos que no están presentes en los cursos anteriores. ¿Están de acuerdo? Y todo eso es porque la derivada compleja encierra bemoles, encierra misterios que están de alguna forma contenidos en el producto, ¿no es cierto?, operacional de cómo se multiplica el número complejo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, les quiero desear una muy buena semana, felicitarlos nuevamente por el rendimiento y bueno, nos vemos el viernes. ¿Parece? Nos vemos, profe, que esté bien. Vamos a cortar la grabación. Un abrazo grande.